Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre qué es la saliva o la secreción oral. Y la secreción oral es un líquido segregado por las glándulas salivales que tiene una viscosidad variable según el estado de hidratación que tengamos y la fase digestiva. La secreción oral contiene entre el 97 al 99.5% de agua. Tiene un pH regularmente entre 6.8 a 7 y además contiene solutos como el moco, electrolitos como iones de sodio, potasio, cloro, fosfato y bicarbonato también. También encontramos en la saliva inmunoglobinas, principalmente inmunoglobina A. También tenemos enzimas digestivas como la lisozima, la amilasa salival y la lipasa lingual. Antes de proseguir con lo de las funciones, como extra, esto es lo que es la secreción oral, lo que les acabo de mencionar, pero la saliva completa en sí es una mezcla de estos fluidos orales que preceden de las glándulas salivales, pero también contiene constituyentes de origen no salival, como son los fluidos cervicular gingival, también transudado de las mucosas y lugares de inflamación. También encontramos células epiteliales y por supuesto también restos de alimento y numerosos microorganismos. Como funciones generales de la saliva tenemos que la saliva nos facilita la masticación y la deglución, ya que lubrica el alimento. También la saliva transporta inmunoglobulinas que combaten los patógenos y la saliva también colabora en la digestión de carbohidratos. Además, tenemos que la saliva lubrica la superficie de la mucosa de la cavidad oral, lo cual reduce el daño por fricción cuando comemos ciertos alimentos con superficies rugosas. Entonces, como ya mencionamos, la saliva es producida por un grupo de glándulas exócrinas, las glándulas salivales. Y estas glándulas salivales son órganos accesorios del aparato digestivo y se localizan afuera de la boca, como podemos ver aquí, y liberan sus secreciones en los conductos que desembocan en la cavidad oral. Entonces, las glándulas salivales son glándulas exócrinas con el epitelio secretorio dispuesto en grupos de células denominados acinos. Cada acino rodea a un conducto, como podemos ver aquí en estos que se muestran, y los conductos individuales se unen formando conductos cada vez más grandes. Podemos clasificar a las glándulas salivales en dos grandes grupos, que son las glándulas salivales intrínsecas, y estas glándulas salivales son una cantidad indefinida de pequeñas glándulas que se encuentran dispersas entre los tejidos bucales. Estas glándulas se destacan principalmente las glándulas linguales que se encuentran en la lengua, las glándulas labiales que se encuentran en el interior de los labios, también las glándulas bucales que se encuentran en el interior de las mejillas. Y la otra clasificación de glándulas son las glándulas salivales extrínsecas, que son las que nos interesan principalmente, las glándulas parótidas, glándulas submandibulares y las glándulas sublinguales. Ahora vamos a hablar de la secreción de estas glándulas salivales. Pues la secreción salival normalmente varía, o sea, tenemos tres tipos. Puede ser serosa, mucosa o mixta. Esto es en función del tipo celular que forman las glándulas salivales. Como pudimos ver en las imágenes anteriores, esta podría ser una glándula mixta ya que tiene células mucosas y células serosas.
Las glándulas serosas están compuestas solo por células serosas que secretan un líquido claro, albuminoso y que carece de moco. A esa secreción se le conoce como saliva de dilución y contiene principalmente amilasa. Por otro lado, las glándulas mucosas están formadas solo por células mucosas y secretan lo que conocemos como la saliva de deslizamiento. Esta saliva es viscosa, pegajosa y contiene mucina. Y pues las glándulas mucosas contienen estructuras tanto serosas como mucosas. Podemos ver que las glándulas parótidas lo que secretan es una secreción rica en agua y enzimas, lo que quiere decir que sus glándulas son serosas. Las glándulas sublinguales nos proporcionan una secreción rica en moco, es decir que estas glándulas son mucosas, y las glándulas submandibulares son mixtas, ya que secretan moco y enzimas. Ahora vamos a hablar de los conductos salivales. Y es que los conductos intercalados, que son estos de por aquí, contienen gránulos secretores y estos participan en la secreción de proteínas. Estos conductos se conectan con los conductos estriados, son estos de aquí, y estos eventualmente vacían su secreción en el conducto excretor, que sería este de aquí, que son los que desembocan en la cavidad oral. Como vemos, el conducto estriado está revestido por células cilíndricas y su función principal es de modificar la composición iónica de la saliva. ¿A qué nos referimos con esto de que los conductos estriados modifican la composición electrolítica o iónica de la saliva? Pues a que la composición de los electrolitos de la secreción primaria producida por las células acinares y también por los conductos intercalados se parece al plasma. Sin embargo, muestras tomadas en los conductos estriados y en el excretor son hipotónicas con respecto al plasma. ¿Esto qué nos indica? Pues que hay una modificación entre la secreción primaria de los acinos con respecto a la que encontramos en el conducto estriado y el conducto excretor. Es decir, que en la saliva que ya se encuentra para desembocar en la cavidad oral, contiene menos iones de sodio, menos iones de cloruro y más iones de potasio y bicarbonato que todo en la secreción inicial que teníamos, que era más parecida a la composición del plasma. Esto es debido a que en el conducto estriado las células absorben sodio y secretan potasio y bicarbonato. ¿Cómo es el control de la secreción oral? Pues tenemos que el flujo salival o la secreción oral se encuentra regulado bajo el control del sistema nervioso autónomo, principalmente por el sistema autónomo parasimpático. La inervación parasimpática de la glándula parótida se produce por el nervio glosofaríngeo o par craneal 9, y esto es vía el ganglión óptico. Por otro lado, el nervio facial o par craneal 7 es el que proporciona la inervación parasimpática a las glándulas submandibular y sublingual, esto mediante el ganglión submandibular. Y aparte, la inervación de las glándulas menores, o sea, las glándulas intrínsecas, es principalmente parasimpática y su transmisión es colinérgica.
Aquí tenemos un esquema que nos ayuda como a entender más el proceso de la secreción oral, ya que aquí vemos el bulbo raquídeo y en él se encuentran los núcleos salivales. De estos núcleos salivales envían señales a las glándulas que se encuentran aquí. Y como podemos ver, como explicamos en la diapositiva pasada, de los núcleos salivales sale la señal, pasa por el nervio facial y de él también pasa por el ganglio submandibular y de ahí se divide a la glándula submandibular y a la glándula sublingual. Y para la glándula parótida lo que tenemos es que las señales salen de el núcleo salival, pasa por el nervio gangliofaringeo, pasa por el ganglio óptico y llega a la glándula parótida. Es nervio glosofaringeo. Ah, sí, glosofaringeo. Aquí estos esquemas son como para resumir lo que explicamos antes. Tenemos que cuando hay comida en la boca, lo que estimula es el gusto, el tacto y la presión que generan los alimentos en la boca, y estas señales son llevadas hacia los núcleos salivales que se encuentran en el bulbo raquídeo y la protuberancia. De ahí es que salen hacia las glándulas parótidas, submandibular y sublingual. En cambio, cuando no hay comida en la boca, otras estimulaciones puede ser la visión, o cuando oímos y pensamos en alimentos, o cuando olemos un alimento rico. Y estas señales van hacia el hipotálamo, y de hipotálamo van hacia los núcleos salivales que se encuentran en la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ya de ahí es el mismo proceso que recorren hacia las glándulas parótidas, submandibular y sublingual. Aquí vamos a mencionar de nuevo algunos de los componentes de la saliva, pero señalando las funciones de cada uno. Y es que el moco se encarga de unir y ubicar el bolo alimenticio, lo cual nos facilita la deglución, ya que si no produciéramos moco, nos sería muy difícil realizar este proceso y al contrario tendríamos que ingerir mucho líquido para poder hacerlo. También el moco tiene una participación importante en la higiene de la cavidad oral. Y los iones bicarbonato y fosfato, su principal función es que amortiguan los alimentos ácidos que consumimos. Las inmunoglobulinas nos brindan protección, y las enzimas, como la amilasa salival, esta enzima se encarga de comenzar el proceso de digerir el almidón mientras nosotros estamos masticando el alimento. Por otro lado, la pasa lingual empieza la digestión de las grasas, y la lisozima, su principal función es que elimina bacterias orales. Bueno, una vez mi compañera explicó la fisiología de las glándulas salivales y de la producción y regulación de la saliva. Continuaremos con el primer paso de la deglución, el cual es la masticación. Como ya sabemos, es la primera parte de la función digestiva. En términos más específicos, es el proceso mediante el cual vamos a triturar la comida o el alimento en la cavidad oral. Al introducir el alimento en la boca y masticar, se produce una secreción salival, como ya lo había mencionado mi compañera en anteriores diapositivas. Esto es una acción reflejo, a pesar de que la acción de masticar es totalmente voluntaria. Bueno, durante la masticación participan los dientes, los labios, los maxilares, que son huesos, la parte de donde tenemos la nariz, a los laditos, como en los pómulos. Ahí están los huesos unidos a los dientes superiores, y los siguientes maxilares son los que tenemos en la mandíbula.
También se encuentran las articulaciones en las mandíbulas, las mejillas, la lengua, el paladar duro principalmente. Todos estos elementos pues sí, componentes de la cavidad oral van a trabajar de una forma coordinada para llevar a cabo la masticación. Recordemos que nosotros tenemos 4 tipos de dientes: los incisivos, que van a cortar el alimento; caninos, que desgarran; los premolares, que inician el proceso de triturar; y los molares, las muelas, que van a terminar por triturar y masticar los alimentos. Bueno, estos 4 dientes van a dividir el acto de la masticación en 3 etapas principalmente, que es la etapa de incisión, donde nosotros vamos a meter los alimentos, y entonces los grupos incisivos y caninos van a promover el corte y el rasgado de estos mismos para que puedan ser introducidos en la boca o en la cavidad oral. La segunda etapa es la etapa de triturado. Vamos a realizar con los premolares una acción coordinada con la mandíbula, en donde va a haber movimientos hacia arriba, hacia abajo. O sea, se va a estar abriendo, ¿no? Una apertura y un cierre de la mandíbula. Y junto a la lengua van a mantener el alimento dentro de la cavidad oral, mientras lo van reduciendo en pedazos más pequeños. Finalmente ya se encuentra la etapa de pulverizado, donde la operación la va a llevar las muelas o los molares, donde van a transformar el alimento en pedazos pequeños, todavía más pequeños de lo que ya estaban, formando el bolo alimenticio y preparando este bolo para posteriormente seguir con los siguientes pasos de la deglución que vimos en la ponencia anterior, donde nuestros compañeros nos ponían cómo pasaba el bolo o el líquido a través de la faringe. Otros miembros participantes en la masticación son los labios, que básicamente, de manera muy general, su utilidad es evitar que los alimentos durante la masticación sean expulsados por la cavidad oral. Los huesos maxilares y las articulaciones mandibulares, que aparte de que tienen una capacidad de cerrarse con fuerza, realizarían, como ya lo había mencionado, los movimientos laterales, que van a ayudar a moler cada vez más fino el alimento. Cabe mencionar que aquí hay 2 tipos de movimientos mandibulares: el masticatorio y el que no es masticatorio. De una manera simple podemos ver que el masticatorio es aquel donde los movimientos de la mandíbula son realizados hacia arriba y hacia abajo, o sea, en plano vertical. Son los que cierran y abren. Y los que no son masticatorios son los que se realizan en un plano horizontal. Son cuando ya estamos moliendo, entonces ya casi no hay la acción de abrir y cerrar, sino que el movimiento de la mandíbula es más izquierda-derecha. También participan las mejillas. Es que con una acción junto con la lengua van a ir moviendo el alimento bajo las muelas para que se pueda seguir triturando el alimento y se puedan humedecer con la saliva, y así se vaya a formar el bolo alimenticio. La lengua, que como ya mencioné, va a participar en la formación del bolo alimenticio mediante la saliva, y también tiene la capacidad de reconocer los tipos de alimentos, si son suaves, duros, distinguir el sabor. Y finalmente se encuentra el paladar, el último participante de la masticación, en la cual, junto con la lengua, digamos que la lengua va a presionar el bolo o el alimento ya triturado junto al paladar, a una manera de que el paladar duro capte la textura del bolo alimenticio, y si siente que ya está, o sea, tiene la textura perfecta, prosigue prosigue la lengua a formar como un arco, presionándose junto al paladar duro, y de esta forma como que impulsará el bolo alimenticio hacia el tracto digestivo. La siguiente, por favor.
bueno, ya vimos cómo funciona el acto de masticar generalmente, ¿no? O sea, como por fuera. Pero quién controla la masticación? O más bien, ¿quién produce la activación de la masticación? Pues la respuesta rápida y corta es el hipotálamo. Así, total, como mi compañera mencionó, el hipotálamo ya tenía una participación con las glándulas salivales y la saliva, pues también tiene una participación para activar la masticación. El hipotálamo es el que aloja, digamos, centros neuronales. Se llaman centros neuronales del hambre y de la saciedad. Estos centros son los que participan en el control de ingestión de alimentos y por ende en la acción de masticarlos. Los centros contienen muchos receptores para los neurotransmisores y las hormonas que van a modular la conducta alimentaria, al igual que están conectados mediante nervios al sistema nervioso central. Entonces aquí se enviarán y se recibirán respuestas positivas para que el organismo busque alimentarse. La siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva podemos ver la mayoría de los núcleos que posee el hipotálamo. Bueno, en esta presentación principalmente nos importan el núcleo lateral, que es el responsable del centro del hambre y de la sed, y el núcleo dorsomedial, centro de la saciedad. Explicando de otra forma, los núcleos laterales del hipotálamo actúan como un centro de, como ya lo dije, es el centro de alimentación. ¿Por qué estos van a estimular al sistema nervioso? Digamos que van a enviar como una señal y esta señal va a estimular de que el organismo necesita comida, o sea, va a sentir un apetito voraz y este apetito voraz es llamado como hiperfagia. Por el contrario, supongamos que se llegara a ocurrir la destrucción de este núcleo hipotalámico lateral. Entonces, digamos que el deseo de alimento y de alimentarse, o sea, por el organismo, como que se anularía. O sea, y esto provocaría que al no alimentarse el organismo se viera caracterizado por un adelgazamiento notable, debilidad muscular, metabolismo reducido, al no sentir la necesidad de consumir alimento, debido a que pues, está dañado esta parte del núcleo hipotalámico. También se encuentran los núcleos ventromediales que sirven como centro de saciedad y que confieren, pues como su nombre lo dice, o sea, inhiben el placer nutricional del centro de alimentación. Digamos que cuando la estimulación que se genera en esta región, cuando tú comes y estás lleno, se produce una saciedad completa y está bien, o sea, está lleno. Pero si digamos que en un animal, bueno, también nosotros somos animales, pero supongamos en un animal, en cualquier animal, digamos que se le llena de mucha comida, entonces va a quedar totalmente asqueado el animal. Digamos que nosotros nos invitan unos tacos. ¿Cuántos se comen unos tacos? Unos 7 máximo. Si tienen hambre, unos 7 tacos. Digamos que se quedan llenos con esos tacos, pero les traen otros 14 tacos y los obligan a comérselos. Entonces va a llegar un momento en el que ustedes, a pesar de que la comida es muy rica, ya no van a querer porque este núcleo eso es lo que hace, activa la saciedad. O sea, se dice, no, ya no quiero, ya estoy lleno, ya estoy saciado. Entonces es capaz que un animal, por muy rica que sea la comida, es capaz de rechazar esta. La siguiente, por favor. Bueno, ya mencionamos cómo se produce la masticación generalmente y quién la activa, que viene siendo el hipotálamo. Pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso a un nivel neuronal? Alexis, espérame tantito. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor, para que se pueda escuchar bien el tema de Alexis? Sigue, Alexis.
Sí, gracias. Bueno, para esto hay que aclarar que la función masticatoria es caracterizada por respuestas, como ya vimos, motoras, rítmicas y aprendidas, que combinan tanto las actividades reflejas, como ya lo habíamos mencionado, como también las voluntarias, que es el proceso de la masticación. Entonces, digamos que esta acción está siendo realizada conscientemente, tanto desde el inicio hasta el final, pudiendo ser la masticación intencionalmente acelerada, lenta o prácticamente que se detenga, como por ejemplo, o sea, estamos comiendo y de repente tenemos que hacer una ponencia en fisiología, entonces comemos rápido, ¿no? O sea, masticamos más rápido para que alcancemos a hacer la ponencia en fisiología. Ahora bien, si tenemos tiempo, preparamos la exposición, podemos comer más lento, o sea, ya estamos preparados, ya la llevamos tranquila. O bien, ¿no les ha pasado que les están contando, están comiendo ustedes normalmente y les cuentan algo que les sorprende tanto que dejan de masticar? También, o sea, es una acción voluntaria, a pesar de que ciertas partes ya son, como lo dije, actividades reflejas. Ahora bien, la función masticatoria produce una activación neuronal sobre el sistema estomatognático. Creo que sí se pronuncia estomatognático. Bueno, este sistema se refiere o sea, se define como aquel sistema que comprende las estructuras combinadas de la boca, los maxilares, siendo el responsable de la función masticatoria, como lo de la deglución y de la fonoarticulación. Bueno, regresando. Dicha activación se inicia sobre receptores sensitivos. Estos receptores sensitivos son especializados y se encuentran en diversas zonas del sistema, como la mucosa bucal, que está conformada por la mucosa de la lengua, paladar duro, blando, labios, las articulaciones mandibulares y las fibras de los diversos músculos que tenemos en la cavidad oral, igual de los músculos masticatorios. Bueno, de todas estas zonas parten, digamos, las vías aferentes que llevan la información hacia el sistema nervioso central, donde esta es interpretada, digamos que hay centros donde interpreta esta información el sistema nervioso central en áreas sensibles del neocórtex y del tallo encefálico, como mencionó mi compañera Sam. Y de aquí regresan la respuesta, como que parten las vías eferentes donde retornan o sea, donde se retorna la información o la respuesta hacia los componentes del sistema estomatognático. Y bueno, ahí les puse un diagrama muy sencillo, donde ahí se ve el estímulo masticatorio que actúa en el sistema estomatognático, y de ahí parten vías aferentes hacia el sistema nervioso central, y en este sistema nervioso central hay centros donde procesan la información y mandan una respuesta mediante vías eferentes hacia el sistema estomatognático. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, para llevar a cabo una correcta masticación va a depender, como ya vimos, de un adecuado control neurológico que permita que los órganos o las estructuras involucradas se activen y se coordinen de una forma adecuada. Este control neuronal va desde la corteza cerebral hasta el bulbo raquídeo, como mencionó mi compañera, y aquí es donde se hallan los centros de control de muchos de los músculos que van a participar en la masticación. Todos estos músculos que se contraen o se inhiben para que pase el bolo alimenticio al tracto digestivo, están inervados por múltiples nervios craneales. O sea, los nervios craneales regularmente que conforman, los principales que conforman y que participan en este proceso es el nervio trigémino, que es en el que nos vamos a enfocar, el nervio facial, nervio glosofaríngeo, nervio vago, nervio espinal o accesorio y nervio hipogloso. Como les dije, nos vamos a enfocar en el nervio trigémino. Debido a que este nervio es el causante de que los músculos logren realizar el proceso de masticación. Bueno, debido a que la masticación va a estimular principalmente las vías eferentes trigeminales,
que transmite desde los diferentes núcleos de dicho par craneal la información sensitiva, o sea, digamos que los nervios que están en la boca, en los dientes y en esa parte, en toda la cavidad oral. Por ejemplo, en la imagen vemos un nervio lingual. Ese nervio lingual se va a ir conectando hacia el nervio mandibular, y este mismo nervio mandibular está conectado al nervio trigémino, o como muchos lo conocen, ganglio del trigémino, y este ganglio del trigémino va a enviar la información sensitiva hacia el sistema nervioso central y viceversa. Entonces, la estimulación masticatoria que llega al núcleo mesencefálico del trigémino va a activar las vías aferentes que se proyectan hacia el cerebelo y hacia la formación reticular del tronco cerebral. Esta formación cabe mencionar también como un dato extra que está relacionada con la activación de funciones superiores como la atención, la percepción y el aprendizaje consciente. Por lo tanto, las vías sensitivas que parten desde la cavidad oral podrían llegar a influir sobre dichas funciones, que, como ya mencioné, es la percepción, aprendizaje consciente o la atención. Cabe mencionar que si por alguna razón en un individuo se produce una deficiencia en la función masticatoria, podría relacionarse con algún grado de alteración en la memoria declaratoria, la cual esta memoria es una de las actividades cognitivas con las que se relaciona el hipocampo, asociándose tales deficiencias con alteraciones en dichas funciones y en la aparición de demencia al nivel del sistema nervioso. Por ejemplo, encontré un artículo, bueno, es un artículo donde pone varias pruebas de artículos, donde hacen un diseño experimental del Alzheimer, que fue inducido en roedores mediante una infusión de beta-amiloide, adicionando a uno de los grupos una dieta blanda para lograr deficiencia masticatoria, o sea, provocar que los roedores no puedan llevar a cabo la masticación de una correcta manera. Y se encontró que afecta la liberación de dopamina en las neuronas hipocampales, con muestras visibles de un deterioro en la capacidad de memorizar y de aprender, comparado con los otros roedores sin deficiencia masticatoria. Entonces también se sabe que el estrés puede presagiar la pérdida de la salud en individuos vulnerables, tanto a nivel del sistema nervioso central como de órganos periféricos, y está relacionado de igual manera a la masticación. ¿No les ha pasado que están nerviosos y se empiezan a morder las uñas o empiezan a mover la boca o aprietan los dientes? Entonces también la masticación está ligada a un proceso a nivel del sistema nervioso central y de estrés. Bueno, volviendo con la diapositiva, podemos ver en la imagen al nervio ganglio trigémino y sus conexiones con los demás nervios de la cara, siendo el nervio lingual y principalmente el mandibular el causante de la masticación. Para conocer mejor al nervio mandibular creo que es necesario determinar que es un nervio mixto. Es decir, que es el nervio que va, digamos que es el mismo nervio que se junta con digamos que es el mismo nervio de los dientes, la mandíbula, el mentón y la lengua. En las imágenes parece que están juntos, pero digamos que parten de un mismo nervio. También se me olvidaba mencionar que si nos basamos en las ramas de las divisiones de todos los nervios, en la primera imagen nos podemos entrar en las ramas que van desde el ganglio trigémino hasta incluso conectarse con las glándulas salivales. O sea, las glándulas salivales, el proceso de la masticación junto al nervio trigémino y todos los receptores que se tienen en la cavidad oral, todo está conectado. La siguiente, por favor. Caray, ¿qué pasó? Ahí, esa. Bueno, antes de mencionar las funciones de la masticación, vamos a hacer como un retroceso general del proceso de masticación. Bueno, comienza cuando el alimento entra en la boca.
se comienzan a disparar mecanismos reflejos de salivación y masticación por medio de nervios y receptores, en los cuales hay información aferente de la boca, lengua, dientes, que va hacia el sistema nervioso, especialmente a los centros de masticación y de salivación. Estas aferencias llevan información sobre las características de la comida, el progreso de la masticación, los propios receptores, que son los receptores especializados que se encuentran en la cavidad oral, informan a los centros nerviosos del sistema nervioso central. Posteriormente, desde estos centros nerviosos desde estos centros nerviosos vienen órdenes por vías eferentes a los músculos masticadores y a las glándulas salivales para que ocurra el procesamiento del alimento. Los dientes incisivos cortan, los molares muelen la comida, reduciéndolas de tamaño y mezclándola junto a la saliva para producir el bolo alimenticio. Finalmente, este bolo alimenticio va a ser deglutido hacia el esófago. Digamos que cuando el bolo entra al estómago, ya está estimulada de saliva y se va a estimular todavía más con la secreción gástrica y la digestión de los hidratos de carbono por la amilasa salival, que es es una enzima que tiene la saliva, continuará en el estómago también. Esto lo podríamos ver en las siguientes ponencias, o se podría hacer mención de esto en las siguientes ponencias. Y bueno, ahí enumeré, creo que las tres principales funciones que se conoce del sistema nervioso, las funciones de la masticación. Divide la comida en pedazos pequeños, posibles de deglutir, expone más superficies a la acción de las enzimas como la amilasa salival y ayuda a formar el bolo alimenticio. La siguiente, por favor. Bueno, ya vimos sus principales funciones de la masticación al momento de ingerir un alimento, pero ¿qué pasa si no hay alimento? O sea, ¿qué sucede con la saliva o si se produce la masticación? Pues es muy simple. Como mencionó mi compañera, la estimulación parasimpática promueve la secreción de saliva, que mantiene húmeda la boca, lubrica los movimientos de la lengua y los labios durante el habla, y no se necesita expresamente el proceso de ingerir comida. Es algo automático, la producción de saliva, y el mantenimiento de la homeostasis en la cavidad oral. Por lo que al no haber alimento, la mayoría de los componentes de la saliva son reabsorbidos en el organismo, y de esta manera se genera un ciclo hasta que el organismo ingiera algún alimento y se comience nuevamente el proceso de la masticación. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, para terminar, mencionaremos algunos factores que modifican la saliva, su importancia en el diagnóstico y a manera de conclusión, una importancia de la masticación. En la diapositiva muestro algunas de las diferentes maneras en las que se puede alterar la composición de la saliva o el flujo de la misma, y se podrían clasificar en factores fisiológicos, factores externos y patológicos. Los fisiológicos varían dependiendo las condiciones generales de cada persona. Por ejemplo, el proceso de alimentación, que aumenta el flujo, y el pH, o sea, cómo esta persona se alimenta correctamente, si no se alimenta correctamente, si lleva una dieta o si traga pura chatarra. También las horas de sueño afectan el flujo de producción de saliva, porque se sabe que en las horas de sueño la producción de saliva es mínima. La edad y el sexo también provocan una estimulación diferente a la secreción salival. Se sabe que los hombres generan más saliva que las mujeres. Otros factores que modifican el flujo y composición de la saliva son factores genéticos, uremia. Continuando con los factores patológicos, que son los más comunes de encontrar, están asociadas a las glándulas salivales, que van a afectar, por lo tanto, el flujo y la composición de la saliva. Algunas de las enfermedades, pues puede ser caries, deshidratación. Bueno, o sea, los factores, pacientes con tratamientos de radiaciones o quimioterapias, de hipertensión arterial, enfermedades del Parkinson, epilepsia, diabetes, y finalmente se encuentran los factores externos, que son hábitos, como puede ser el tabaquismo, el consumo de alcohol,
el nivel socioeconómico, si esta persona se hidrata bien, si tiene lo suficiente para subsistir, si no, también afecta la producción de saliva. Las costumbres también pueden afectar como un factor externo, bueno, etcétera. La siguiente. Bueno, como ya vimos, la masticación emerge como un mecanismo fisiológico, periférico, que se modula desde el sistema nervioso central. Tiene importantes efectos sobre el estrés, sobre las actividades superiores a nivel cognitivo, y aunque la mayor evidencia se ha encontrado en animales sobre las deficiencias masticatorias, es necesario resaltar que hay poblaciones vulnerables en los humanos, como pueden ser los adultos mayores, quienes sufren de algún aumento en los niveles de cortisol, un declive en sus funciones cognitivas, patologías como el Alzheimer, etcétera. De ahí creo que es importante mencionar que una correcta masticación es un factor que puede determinar la calidad de vida de una persona, entre las cuales se puede detectar si esta persona, por medio de una deficiencia masticatoria, tiene una enfermedad cognitiva, o solo es cuestión fisiológica y anatómica. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, investigamos el uso de la saliva como auxiliar de diagnóstico, y encontré que el uso de esta ha estado limitado frecuentemente por la tecnología, donde no se habían desarrollado materiales o instrumentos ni protocolos para utilizarla como una forma de diagnóstico, pero que actualmente, gracias a nuevas tecnologías, sí se ha logrado utilizar la saliva como una forma de diagnóstico, logrando determinar enfermedades como caries dental, alteraciones en glándulas salivales, cáncer oral, detección de anticuerpos para el virus, para el VIH, detección de hepatitis B, detección del virus del papiloma humano. Y como vimos, la saliva, a pesar de que es un fluido bucal, puede facilitar la práctica a profesionales de la salud para determinar mediante sus componentes y propiedades algún diagnóstico de alguna enfermedad. Y creo que es lo más importante sobre este tema. O sea que yo cuando lo dije, la saliva, o sea, no tiene nada de importante ni nada. Y pues la verdad es que creo que sí es muy, muy importante, ¿no? Muy interesante. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Y la siguiente están nuestras referencias.